Mi nombre es Iker, y soy el último guardián de un silencio. A mis 80 años, mis manos son mapas de una vida de trabajo en el campo, pero mi memoria es un mapa de un lugar que ya no existe. Les hablo desde un pequeño caserío en el condado de Treviño, en Burgos, un lugar donde el viento cierzo peina las llanuras y las piedras tienen más historias que los hombres. Desde la ventana de mi cocina, si el día es claro, puedo verla, erguida, solitaria, desafiante. La torre del homenaje de Ochate, lo único que queda en pie de un pueblo devorado por un misterio tan profundo como la tierra que lo sostiene. La gente de fuera, los que vienen con sus cámaras y sus aparatos para cazar fantasmas, hablan de las 3 plagas. Cuentan la historia oficial, que la viruela, el tifus y el cólera, en 3 oleadas mortales en el siglo XIX, borraron a Ochate del mapa, dejando solo un puñado de ruinas y una torre como lápida. Pero yo, que nací cuando los ecos de esa tragedia aún estaban calientes, que jugué de niño en los límites de esa tierra maldita, sé que esa es solo la corteza de la verdad, porque la muerte que visitó Ochate era una muerte educada, una muerte con fronteras. Se detuvo en seco en los límites de su término municipal, sin llevarse a un solo niño, a una sola oveja de los pueblos vecinos, que estábamos a un tiro de piedra. Y esa, amigos míos, no es la forma en que actúa una plaga, es la forma en que actúa un secreto. Antes de que desenterremos ese secreto, antes de que les lleve al corazón de un miedo que se ha transmitido en susurros de generación en generación, permítanme que les pida un favor a ustedes, que me escuchan desde la calidez de su mundo. Las historias como la de Ochate son frágiles, como las telas de araña en una mañana de escarcha, y el viento del olvido es fuerte. Si sienten que este silencio merece ser roto, que las almas de Ochate merecen una voz, les invito a que se suscriban a este canal. Cada suscripción es una piedra que ponemos para reconstruir, no el pueblo, sino su memoria. Denle un me gusta a este relato. Su gesto es como encender una vela en la oscuridad de la torre, una pequeña luz que afirma que estas vidas y sus extrañas muertes no han sido en vano. Es un pulso de vida contra la quietud de la ruina. Y, por favor, déjenme sentir su compañía en esta vejez solitaria. Escriban un comentario aquí abajo. Díganme desde qué ciudad y desde qué país me están escuchando. Saber hasta dónde viaja el eco de Ochate es mi único consuelo. Me permite imaginar que no estoy hablándole a las paredes, sino a una comunidad de almas despiertas, unidas por la curiosidad y el respeto por el pasado. Su comentario es un mapa que me demuestra que Ochate, aunque es un punto borrado en la tierra, puede ser un lugar recordado en todo el mundo. Gracias por ser los guardianes de mi última confesión. Mi conexión con Ochate no es la de un historiador, es la de un deudo. Mi mejor amigo de la infancia, Unai, era de allí. O, mejor dicho, era el último hijo de Ochate. Nació en 1869, un año antes de la última y definitiva plaga. Su familia fue la única que escapó, no porque fueran inmunes, sino porque su padre, un hombre que veía más allá de lo evidente, los sacó de allí unas semanas antes del fin, gritando que la tierra se había vuelto loca. Se instalaron en mi pueblo, Imiruri, y fueron tratados como apestados, no por miedo a la enfermedad,
sino por miedo a la maldición que parecían arrastrar con ellos. Unai y yo crecimos juntos, dos caras de la misma moneda. Yo, el chico de un pueblo vivo. Él, el fantasma de un pueblo muerto. Pasábamos los días en los campos, pero siempre había una línea invisible que no cruzábamos, el arroyo que marcaba el límite con las tierras de Ochate. Él se quedaba en su orilla, mirando las ruinas de lo que debería haber sido su hogar, y en sus ojos yo veía una tristeza tan antigua que no parecía corresponderle a un niño. Mi abuelo decía que la torre no es una torre. Me contó una vez, con la voz apenas Decía un que es susurro, un clavo que sujeta algo para que no se escape. ¿Qué podía escaparse de debajo de un pueblo entero? Esa pregunta se convirtió en el juego secreto de nuestra infancia. La historia de las 3 plagas, tal como nos la contaban, era perfecta en su simetría trágica. La primera, en 1860, viruela. Se llevó a los niños y a los ancianos. La segunda, en 1864, tifus. Arrasó con los hombres y mujeres en la flor de la vida. Y la tercera, la definitiva, en 1870, se llevó a los pocos que quedaban. Un exterminio limpio, ordenado, casi bíblico. Los pueblos de alrededor, el nuestro incluido, reaccionaron con un pánico primitivo. Barricaron los caminos con carros y piedras. Apostaron hombres con escopetas para que nadie de Ochate pudiera salir. Pero nadie intentó salir. Los pocos viajeros que se atrevieron a acercarse contaban historias de un silencio absoluto, de un pueblo donde ni los perros ladraban ni los gallos cantaban. Y la enfermedad ni un solo Nunca caso cruzó, ni una sola fiebre inexplicable en los pueblos vecinos. Era como si Ochate estuviera dentro de una campana de cristal invisible, muriendo en su propio aire viciado. Cuando la tercera plaga terminó y los valientes de la Guardia Civil finalmente entraron, encontraron las casas intactas, la comida en las mesas, la ropa tendida. Solo faltaba la gente. No había cadáveres. O, para ser más precisos, no había la cantidad de cadáveres que una plaga de cólera debería haber dejado. Pocas tumbas nuevas, cavadas a toda prisa. Pero la mayoría de la población, más de 100 almas, simplemente se había desvanecido. Los registros oficiales se cerraron con una nota escueta. Población extinguida por causas sanitarias. Se prohíbe el asentamiento. Y el silencio se hizo ley. Pero Unai y yo sabíamos que había algo más. En nuestras incursiones secretas, siempre manteniéndonos a una distancia prudencial, notábamos las rarezas. El aire en Ochate era diferente, más frío, incluso en pleno verano. Los pájaros nunca volaban directamente sobre las ruinas, siempre las rodeaban, como si un campo de fuerza invisible los desviara. ¿Y las plantas? Las plantas eran extrañas. Crecían amapolas de un rojo casi negro y cardos con espinas del tamaño de un dedo, pero no crecía ni una sola brizna de trigo o de cebada, por mucho que las semillas llegaran con el viento. Era una tierra selectivamente estéril. Unai me contó las historias de su abuelo, el hombre que había huido. No hablaba de enfermedad, sino de la agitación del suelo. Decía que las semanas previas al fin, la tierra de Ochate temblaba. No eran terremotos, sino una vibración sutil, constante, como el ronroneo de una bestia enorme durmiendo bajo la cama. Contaba que el agua del pozo se había vuelto salobre, y que a veces, por la noche, salía de la tierra una niebla baja y pálida que no olía a humedad, sino a metal y a ozono, y hablaba, sobre todo, de la torre. Decía que en esas noches de niebla
La torre parecía respirar, que una luz muy débil, como la de una brasa moribunda, pulsaba en su interior, aunque no hubiera ventanas ni lámparas. El padre de Unai lo tomó por un viejo loco asustado por la enfermedad. Pero Unai y yo, niños como éramos, sentíamos la verdad visceral en esas historias. El secreto de Ochate no había venido del cielo en forma de virus. Había subido desde abajo. Y la torre, como me había dicho Unai, no era un monumento, era el tapón. La pregunta que ha consumido mi vida entera no es qué mató a Ochate, es qué es lo que sigue enterrado bajo su torre, y por qué su apetito, después de devorar un pueblo entero, se detuvo tan cortésmente en la frontera. Nuestra infancia transcurrió a la sombra de esa torre, y la amistad entre Unai y yo se forjó en el misterio que nos había robado su herencia. A medida que crecimos, el miedo dio paso a una curiosidad morbosa, una atracción fatal hacia el vacío que nos llamaba desde el otro lado del arroyo. El miedo de nuestros padres, que nos prohibían terminantemente poner un pie en las tierras de la peste, solo sirvió para alimentar el fuego. La primera vez que cruzamos la frontera invisible, éramos apenas unos mozalbetes de 14 años. Fue un día de verano, con el sol en lo más alto, una osadía que sólo la estupidez de la juventud puede justificar. Recuerdo el momento de cruzar el arroyo como si fuera ayer. El agua estaba clara y fría, normal, pero al poner el pie en la otra orilla, en el prado que pertenecía a Ochate, fue como entrar en una habitación diferente. El sonido se apagó, no de golpe, sino como si alguien hubiera puesto un grueso manto de algodón sobre el mundo. El canto de los grillos y los pájaros que nos había acompañado en el camino desde Imiruri cesó en seco, como si hubiera chocado contra una pared de cristal. Y el aire se volvió pesado, quieto, y lo más extraño de todo, frío. Un frío que calaba los huesos, un frío de bodega, de tumba, a pesar de que el sol nos golpeaba con fuerza. Nos miramos, Unai y yo, con los ojos muy abiertos, sin atrevernos a hablar. Habíamos entrado en la campana de cristal. Avanzamos con el corazón en la garganta, sintiendo cómo la hierba bajo nuestros pies era diferente. Era una hierba más rígida, casi quebradiza, de un verde antinatural, como pintada. Y, tal como decían las historias, no había vida. No había saltamontes que saltaran a nuestro paso. No había mariposas. No había ni una sola hormiga en la tierra. El silencio era tan profundo que podíamos oír el latido de nuestra propia sangre en los oídos. Las ruinas de las primeras casas aparecieron como dientes rotos. El tiempo las había derrumbado, sí, pero de una forma extraña. Las piedras parecían más erosionadas de lo que deberían, como si hubieran sido lamidas por un ácido. Pero las vigas de madera, las pocas que quedaban, estaban petrificadas, duras como la piedra y de un color gris ceniza, sin rastro de podredumbre ni de termitas. Entramos en lo que había sido la casa del herrero. El fuelle estaba allí, cubierto de polvo, pero intacto, el cuero rígido y duro como una costra. Sobre el yunque, un trozo de metal a medio forjar, como si el herrero se hubiera detenido en mitad de un golpe para ir a almorzar, y no hubiera vuelto jamás. No había signos de lucha, ni de enfermedad. No había camas revueltas, ni restos de vómito o sangre que uno esperaría de una epidemia de cólera.
Había una quietud ordenada, una domesticidad congelada en el tiempo. Era la escena de una interrupción súbita, no de una agonía prolongada. Pero lo más aterrador era la torre. Se alzaba en el centro del pueblo, sobre la pequeña colina de la iglesia, y desde allí lo dominaba todo. Cuanto más nos acercábamos, más opresiva se volvía su presencia. No era sólo una estructura de piedra, se sentía viva. Tenía una cualidad magnética, un zumbido de fondo que no se oía con los oídos, sino con el pecho. Una vibración de frecuencia muy baja que te hacía sentir náuseas. Que llevaba la maldición en la sangre fue el primero en sentirlo. Se detuvo en seco, pálido como la cera. Mi abuelo tenía razón, susurró, y su voz sonó extrañamente plana, sin eco, absorbida por el aire muerto del lugar. «¡Está respirando!». Me acerqué y puse la mano sobre las piedras de la base de la torre. El sol las golpeaba de lleno, y deberían haber estado calientes. Estaban heladas. Un frío de hielo, un frío que parecía venir de dentro, un frío que me hizo retirar la mano, como si me hubiera quemado. Y entonces lo notamos, el suelo. La vibración que sentíamos en el pecho venía de la tierra, y era más fuerte cerca de la torre. Era como estar de pie sobre la tapa de una maquinaria inmensa y subterránea. El ronroneo de la bestia del que hablaba el abuelo de Unai. Nos arrodillamos y pegamos la oreja al suelo. La vibración era innegable. Un pulso lento y con él rítmico. Un olor. El olor a ozono y a metal oxidado del que hablaban las leyendas. No era la peste, era algo geológico, o algo peor. Fue Unai quien encontró el pozo. No el pozo principal del pueblo, sino uno más pequeño, casi oculto, detrás de las ruinas de la iglesia, a pocos metros de la torre. No estaba cubierto por tablas, sino por una enorme losa de piedra circular que no parecía de la región. Tenía grabados extraños, no eran letras ni cruces, sino símbolos geométricos, espirales y líneas que se entrecruzaban. Con un esfuerzo titánico, logramos moverla unos centímetros, lo suficiente para mirar dentro. Lo que vimos nos heló el alma. No había agua. El pozo era increíblemente profundo, mucho más de lo que cualquier necesidad de agua podría justificar. Y desde el fondo, desde una oscuridad que parecía tragarse la luz del sol, emanaba esa niebla pálida y metálica. No subía con fuerza, sino que se filtraba perezosamente, como el aliento de un durmiente. Y la luz, el abuelo de Unai tenía razón. En lo más profundo de ese agujero, algo brillaba con una luz enfermiza, un parpadeo débil y constante, como un carbón verdoso. No era fuego, no era un reflejo, era una luz propia, una luz que no debería haber estado allí. Y con la luz, el zumbido se hizo más fuerte, casi audible, un constante que te hacía doler los dientes. Cerramos la losa con un golpe sordo, el pánico apoderándose de nosotros. Lo que hubiera matado a Ochate, lo que fuera que había hecho desaparecer a sus gentes, no había venido de un barco lejano. Había subido por ese agujero. Y la torre no era un campanario, era un centinela. La losa no era una tapa, era un sello. Corrimos. Corrimos como nunca habíamos corrido, sin mirar atrás, el sonido de la vibración persiguiéndonos en la cabeza. No nos detuvimos hasta que cruzamos el arroyo y caímos jadeando en la hierba viva de Imiruri. El sonido del mundo real, los grillos, los pájaros, el viento, volvió de golpe, tan ruidoso que pareció una explosión.
Nos quedamos allí tumbados durante 1 hora, temblando, sin poder hablar. Sabíamos lo que habíamos visto, y sabíamos que no podíamos contarlo. ¿Quién nos creería que el pueblo de Ochate no había muerto de cólera, sino que había sido devorado por un gas que salía de un pozo brillante bajo una torre helada? Nos encerrarían. O, peor aún, despertaríamos la curiosidad de gente que no debía curiosear. Ese día, Unai y yo hicimos un pacto de sangre, el pacto de los guardianes. Juramos no volver a cruzar el arroyo y no contarle a nadie lo que habíamos visto. Unai, el último hijo de Ochate, se convirtió en el heredero de un secreto que no podía reclamar, y yo, su amigo, me convertí en su único cómplice. Los años pasaron. Unai creció y se convirtió en un hombre callado, melancólico, siempre mirando la torre desde la distancia. El peso de ese secreto y la maldición de su sangre lo marcaron. Se casó, pero no tuvo hijos. «No quiero traer a nadie a este mundo», me confesó una noche, con esa sombra en mi sangre. «No quiero que mis hijos oigan el zumbido». Empezó a interesarse por Ochate, pero de la forma equivocada. Llegaron los primeros parapsicólogos en los años 80, con sus historias de ovnis, de desapariciones misteriosas, de psicofonías. Se inventaron leyendas sobre fotos en las que aparecía un fantasma encapuchado, sobre voces que decían «Campora», fuera, en euskera. Unai y yo leíamos esas historias con una sonrisa amarga. Estaban buscando fantasmas en la casa equivocada. El horror de Ochate no era sobrenatural, era subterráneo. No eran espíritus errantes, era algo físico, algo contenido, algo que aún estaba allí, durmiendo bajo el clavo de la torre. Unai murió joven, hace 30 años. Se lo llevó un cáncer rápido, como si la tierra que había visitado de niño hubiera dejado una semilla en él que finalmente germinó. En su lecho de muerte me agarró la mano. «Ahora eres tú el único guardián, Iker», me dijo. «No dejes que lo abran. El clavo debe permanecer en su sitio». Le prometí que guardaría el secreto, y lo he hecho. Durante 30 años he sido el único hombre vivo que sabe la verdad. He visto a los curiosos ir y venir, he oído sus teorías absurdas, y he guardado silencio. Pero ahora soy viejo. Mis días se acaban, y el miedo me come por dentro. No el miedo a la muerte, sino el miedo de que el clavo se esté oxidando. 30 años. Durante 30 años he sido el único hombre vivo con el mapa de un infierno en la cabeza. La promesa que le hice a Unai en su lecho de muerte se convirtió en mi segunda piel, una coraza de silencio que me aisló del mundo más que cualquier muro. Mi vida en Imiruri continuó su curso, como un río que fluye tranquilo en la superficie mientras arrastra piedras pesadas en el fondo. Me casé con mi amada Maite, una mujer de un pueblo vecino que no sabía nada de la maldición que yo custodiaba. Tuvimos hijos y luego nietos. Fui un buen agricultor, un vecino decente, un abuelo que contaba cuentos. Pero en cada cuento que inventaba para mis nietos, me aseguraba de incluir una lección sobre los peligros de los pozos sellados y las torres solitarias. Mi familia vio mi obsesión con Ochate como la excentricidad de un viejo, un eco de la amistad perdida con Unai, el último de su estirpe. Mi esposa aprendió a vivir con el hecho de que,
Cada mañana al amanecer y cada noche al atardecer, yo me paraba junto a la ventana del granero, con los viejos binoculares de mi padre, y pasaba 10 minutos en silencio, vigilando la torre. No vigilaba que nadie entrara, vigilaba que nada saliera. Durante casi 30 años, mi vigilancia fue recompensada con el silencio. La torre se mantenía en pie, las aves seguían rodeando el perímetro invisible, y el silencio de Ochate era absoluto. Me convertí en el testigo no oficial de la farsa de los investigadores. Los vi llegar en oleadas, como las plagas de las que hablaban. Primero los de los años 80, con sus crucifijos y sus grabadoras de cinta, buscando las psicofonías que Unai y yo sabíamos que no encontrarían. El horror de Ochate no era un espíritu quejumbroso, era un zumbido de poder subterráneo. Luego vinieron los de la televisión, con sus cámaras de visión nocturna y sus presentadores sobreactuados, gritando en la oscuridad a fantasmas que no existían. Los vi acampar, los vi emborracharse, los vi profanar la quietud con su ruido. Y desde mi ventana, con una amargura que se me asentaba en el estómago, rezaba, no a Dios. Rezaba a la losa de piedra para que aguantara, para que el sello no se rompiera por la estupidez de unos hombres que confundían un sepulcro sellado con un parque de atracciones. Mi mayor temor siempre fue que en su búsqueda de sensacionalismo encontraran el pozo. Pero el pozo estaba bien oculto, y la losa, cubierta por décadas de maleza muerta, no llamaba la atención. Ellos estaban demasiado ocupados buscando sombras en la torre o luces en el cielo. Buscaban arriba, cuando el verdadero terror siempre había estado abajo. Y así me fui haciendo viejo, y mi secreto se fue haciendo más pesado. Me preguntaba qué pasaría cuando yo muriera. ¿Se llevaría el viento la verdad para siempre? ¿O la falta de un guardián, de una conciencia humana que supiera del peligro, le daría permiso a la bestia para moverse? Empecé a escribir un diario, una confesión detallada de lo que Unai y yo vimos, con mapas y advertencias, y lo guardé en una caja de metal bajo el suelo de mi granero. Sería mi testamento, mi última bala contra el olvido. Pensé que así mi guardia podría terminar en paz. Pero el destino, o la tierra bajo Ochate, tenía otros planes. El clavo, como temía, había empezado a oxidarse. Todo comenzó hace 6 meses, con un temblor. No fue un terremoto de los que sacuden el país. Fue algo local, un único golpe seco, como si un gigante hubiera dado un pisotón bajo tierra. Los platos vibraron en mi alacena aquí en Imiruri. Los pueblos vecinos lo sintieron, pero los sismógrafos de Vitoria apenas lo registraron. El epicentro, dijeron, fue en un área despoblada del condado de Treviño. Mi sangre se heló. Corrí al granero, con mis piernas de 80 años temblando, y enfoqué los binoculares. La torre seguía en pie, pero algo había cambiado. Una grieta, una fina línea oscura, como una cicatriz de rayo, corría ahora por el costado sur de la torre, desde la mitad hasta la base. El clavo se había resentido. El pisotón lo había aflojado. Los días siguientes fueron una tortura de vigilancia. Y entonces lo vi. Justo al amanecer de un día sin viento, la vi. La niebla, la misma niebla pálida, casi luminiscente, con ese matiz verdoso y metálico que habíamos visto salir del pozo hacía 65 años. No era una niebla normal.
No se movía con la brisa. Se aferraba al suelo, saliendo de las ruinas de la iglesia, y se extendía lentamente por el pueblo fantasma. Tenía unos 2 metros de altura y se movía con una inteligencia perezosa. La observé, horrorizado, mientras llegaba al arroyo que marcaba el límite con mis tierras. Y allí se detuvo. Chocó contra la misma barrera invisible que detenía a los pájaros y al sonido. Se acumuló contra la orilla, como el agua contra un dique, una marea de vapor venenoso que ansiaba cruzar, pero no podía. Durante 1 hora, la bestia respiró sobre Ochate, hasta que los primeros rayos directos del sol la golpearon, y como si fuera un vampiro, se disolvió en el aire, no sin antes dejar su marca. Fui al arroyo. En mi orilla encontré 2 cosas que no había visto desde mi juventud: un zorro y una docena de pájaros, muertos. No estaban enfermos ni heridos. Estaban secos, quebrados, como si toda la humedad de sus cuerpos hubiera sido succionada en un instante. Sus plumas se rompían al tocarlas, como el cristal. Sus ojos eran cuencas de polvo. Habían volado a través de esa niebla antes de caer en mi lado, en la tierra segura. La peste que no contagiaba, la muerte que no dejaba cadáveres, sino cáscaras. El sello estaba roto. El veneno estaba escapando. Y con el veneno llegaron ellos. No los locos de los fantasmas, sino algo peor. Hombres serios. Hombres con furgonetas blancas y logotipos de la universidad y del Instituto Geológico, el temblor anómalo y los gases extraños que algún satélite debió detectar habían llamado la atención de la ciencia. Han estado aquí durante 1 semana. Han acordonado la zona. Han puesto carteles que prohíben el paso por peligro de emanaciones tóxicas. ¡Qué ironía! Han descubierto en 1 semana lo que yo he guardado en 60 años. Pero ellos no ven una maldición. Ven un fenómeno geológico. Los observo con mis binoculares desde el granero. Veo sus trajes protectores, sus máscaras de gas. Toman muestras del suelo, clavan sensores en la tierra. Y los veo cada vez más interesados en la zona de la iglesia, cerca de la torre. Los he visto consultar mapas, señalar hacia el suelo. Están buscando la fuente de la emanación. Están buscando el pozo. Y esta mañana vi cómo traían un equipo nuevo. Un georradar, creo que lo llaman. Una máquina para ver bajo la tierra. Y con ella, un pequeño taladro con una broca de diamante. No van a buscar fantasmas. Van a perforar la losa. Van a sacar el clavo. Y yo, un viejo de 80 años, el último guardián de una promesa. No sé cómo demonios voy a detenerlos. Mi silencio ya no es una opción. Mi promesa a Unai ya no es guardar el secreto, sino evitar la catástrofe. Mi promesa a Unai era guardar el secreto, pero mi juramento a la vida era evitar que ese secreto nos devorara a todos. Agarré mi maquila, el viejo bastón de mi abuelo, hecho de madera de endrino y pesado como el plomo, y metí el diario de mi vida en el bolsillo de mi chaqueta. No corrí. Mis piernas de 80 años ya no saben lo que es eso. Caminé, con la lentitud de un sacerdote que va al sacrificio, por el sendero que conocía tan bien. Al llegar al arroyo, el corazón me golpeaba en la garganta, un tambor sordo que intentaba ahogar el zumbido que ya empezaba a sentir. Dudé un instante. Cruzar esa agua era romper 65 años de autoexilio. Era volver a entrar en la tumba. Pero oí el agudo chirrido del metal preparándose para perforar,
y ese sonido fue más fuerte que mi miedo. Metí el pie en el agua fría y crucé a la tierra de Ochate. El golpe fue inmediato. El frío, el silencio que te aplasta los oídos. Y la presión en el pecho, como si el aire fuera más denso, más pesado, cargado con el olor metálico a ozono que ahora era inconfundible, incluso más fuerte que la última vez. El vapor pálido y verdoso no se veía bajo el sol del mediodía, pero yo sabía que estaba allí, aferrado al suelo, esperando la sombra de la tarde. Los científicos, que me vieron aparecer desde la maleza como un espectro de la Tierra, se detuvieron. Parecían astronautas en un mundo muerto, con sus trajes blancos y sus máscaras de cristal. «¡Señor, atrás!», gritó uno de ellos, el que parecía el líder, a través de un altavoz en su traje. Su voz sonaba metálica, artificial. «Esta es una zona de exclusión. El aire es tóxico». Me acerqué, apoyándome en mi maquila, sintiendo la vibración del suelo bajo mis botas. «El aire no está tóxico», le grité, mi voz de viejo sonando patéticamente débil en el aire muerto que no transportaba el sonido. «Está hambriento». Me detuve a unos metros de ellos, un anciano con boina frente a un escuadrón de la ciencia. El líder, un hombre al que llamaban Doctor Mendoza, se levantó la máscara, confiando en sus lecturas. Su rostro era el de un hombre inteligente, impaciente. «¿Qué dice, abuelo? Tiene que irse. Estamos en medio de un procedimiento delicado». Fue entonces cuando les conté todo. Saqué mi diario, aunque sabía que no lo leerían. Les hablé de Unai, el último hijo de Ochate. Les hablé de nuestra visita de niños, del pozo sellado, de la luz verde en el fondo, de la losa con grabados. Les hablé de la torre como un clavo y del sello como una tapa. Les supliqué: «Ustedes lo llaman gas. Yo lo llamo la bestia. Lo llaman fenómeno geológico. Mi abuelo lo llamaba la agitación del suelo. ¿No están estudiando un gas? Están provocando a un prisionero». Mendoza me escuchó con esa paciencia condescendiente que es 1000 veces peor que el insulto. Cuando terminé, «Mire, ¿y qué?», suspiró, dijo, habiendo leído mi nombre en algún registro del pueblo. Aprecio su preocupación. El folclore de esta zona es fascinante, y de hecho, sus leyendas no están del todo equivocadas. Hay algo ahí abajo, algo que libera gases peligrosos, probablemente una bolsa de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, atrapada por una falla geológica. Lo que usted llama el sello es, casi con seguridad, una formación de basalto que ha contenido esa bolsa. Y la torre es probablemente una antigua chimenea de ventilación natural que se selló. Hizo un gesto a su equipo. El temblor ha creado una fisura. Está filtrándose. Nuestro trabajo es medir la presión, tomar una muestra y ver si hay riesgo de una liberación catastróficas. Por la seguridad de su pueblo, ¿comprende? Hizo un gesto a uno de sus técnicos que miraba una pantalla. «Doctor», dijo el técnico, «el georradar lo confirma. Justo aquí. Una cavidad subterránea inmensa. Es perfecta. Una losa circular de 3 metros, de una densidad increíble. Justo como dijo el viejo». Mendoza me sonrió, como si yo fuera un niño que hubiera adivinado un acertijo. «Lo ve. Su leyenda nos ha ayudado a encontrarlo. Ahora déjenos trabajar». Se giraron y posicionaron el taladro portátil sobre el lugar exacto que Unai y yo habíamos profanado hacía casi 70 años. «¡No!», grité, con una fuerza que no sabía que tenía. «No es un gas. No saben lo que hace.
No mata como una enfermedad, se come la vida, seca los cuerpos. No había cadáveres, se desvanecieron. ¿No lo entienden? Esa cosa no está muerta, está durmiendo. Me abalancé hacia el taladro, un viejo loco de 80 años contra un equipo de hombres con trajes protectores. Fue patético. 2 de ellos me agarraron por los brazos, con la suavidad con la que se maneja a un anciano senil. «Con cuidado, abuelo», dijo uno. «No queremos lastimarlo». Me sujetaron, obligándome a mirar. «Mendoza, por el amor de Dios», supliqué, mientras las lágrimas de rabia e impotencia corrían por mi cara. Le hice una promesa a mi amigo. «No lo despierten». Mendoza ni siquiera me miró. Hizo una señal. «Inicien la perforación, lenta. Solo necesitamos una fisura para el espectrómetro». El sonido más horrible que he oído en mi vida comenzó. Un chirrido agudo, antinatural, que violaba el silencio sagrado de Ochate. El diamante de la broca mordió la superficie de la antigua losa de piedra. El chirrido se hizo más agudo, más desesperado, como el de una tiza en una pizarra infinita. Y entonces ocurrió. No fue una explosión, fue un golpe, un único golpe sordo y poderoso desde las entrañas de la tierra, tan potente que nos levantó del suelo. Los técnicos que me sujetaban me soltaron y cayeron de espaldas. El taladro se partió en 2, la broca de diamante, saltando por los aires como la cáscara de una nuez, y fue reemplazado por un silencio absoluto. Un silencio que duró 3 segundos. Y luego, el zumbido. El que habíamos oído de niños, pero 1000 veces más fuerte. No era un sonido en el aire, era una vibración que sacudía el tuétano de mis huesos. Los científicos se tapaban los oídos inútilmente. Sus alarmas empezaron a sonar, no por gas, sino por las vibraciones. La gran grieta de la torre, el clavo, se abrió con un crujido atronador, y la estructura entera se estremeció, soltando una lluvia de piedras. «¡Está colapsando!», gritó Mendoza. Pero yo no miraba la torre, miraba la losa de piedra que había mantenido al mundo a salvo durante siglos. La pequeña perforación que el taladro había logrado hacer, del tamaño de un puño, no estaba soltando gas. De ella emanaba un humo. Un humo negro, espeso y aceitoso, que olía no a azufre, sino a polvo quemado y a carne vieja. No era la niebla pálida. Esto era otra cosa. Esto era la sangre de la bestia. Y entonces, desde el agujero, oí algo más. Un susurro que se convirtió en cientos, y luego en miles de voces, todas hablando a la vez en una lengua que nadie ha oído en 1000 años. Las voces de los que no habían muerto de peste, sino que habían sido absorbidos. Las voces de la verdadera Ochate. «Lo han hecho», susurré, mientras el pánico se apoderaba de los científicos. «Han levantado el sello y han llamado a cenar». El universo se contrajo en aquel instante. El chirrido del taladro roto fue reemplazado por un sonido que mi alma reconoció antes que mis oídos. El zumbido de la tierra enferma. El que había sido la banda sonora de mis pesadillas durante 65 años. Ahora liberado. Un gruñido profundo que sacudía mis dientes. El humo negro y aceitoso que brotaba del agujero no se elevó como el humo de un fuego. Se derramó por el suelo como un líquido espeso, una marea de oscuridad viviente que olía a polvo de tumba y a electricidad estática. Los gritos de pánico de los científicos eran inútiles.
sus máscaras de gas, una broma frente a un enemigo que no atacaba los pulmones, sino la sustancia misma de la vida. La nube negra, guiada por una inteligencia depredadora, se dividió. Se lanzó sobre el científico más cercano, y la escena que presencié borrará para siempre cualquier otra memoria de mi vida. El humo no lo asfixió, lo envolvió. El hombre gritó dentro de su traje, un sonido ahogado y terrible, pero el grito se cortó en seco. Vi cómo su traje protector, diseñado para resistir cualquier agente químico, se cubría de escarcha al instante. El frío que emanaba de la oscuridad era el del espacio exterior. Y entonces el traje se desinfló. Colapsó sobre sí mismo como una cáscara vacía, el casco de plástico cayendo con un ruido sordo sobre el montón de tela. No hubo sangre, no hubo lucha, solo una absorción, una succión instantánea de toda humedad, de toda carne, de toda vida. Solo quedó un traje vacío y un puñado de polvo gris en su interior. La peste que no dejaba cadáveres, la muerte que secaba. Vi al doctor Mendoza, el hombre de la ciencia, paralizado por el terror. Su lógica se había hecho añicos contra una realidad que no cabía en sus gráficos. Intentó correr, pero tropezó con los cables de su propio equipo. La marea negra se movió hacia él, perezosa, como un gato que juega con un ratón. Y yo, el viejo de 80 años, el loco de las leyendas, me quedé allí, de pie, intacto. La marea de oscuridad se partió a mi alrededor, fluyendo a mis costados como el agua de un río alrededor de una piedra vieja. No me tocó. ¿Por qué? Era yo demasiado viejo, demasiado seco, una comida indigna. O me reconocía como parte de aquel paisaje, como un guardián, un carcelero al que no se ataca. O quizás, en su venganza, solo ansiaba la vida arrogante de los intrusos, la misma arrogancia que había construido Rocaplata sobre una tumba o que había taladrado este sello. Vi cómo la oscuridad envolvía al último científico, cómo su traje se vaciaba, igual que los demás. En menos de un minuto, el equipo de avanzada tecnología, los hombres del futuro, habían sido reducidos a un montón de ropa vacía y polvo. La cosecha, la misma que en 1870 había vaciado Ochate casa por casa, dejando solo la ropa en las camas y la comida en las mesas. La bestia había cenado. Entonces, la gran nube negra, ahora hinchada y satisfecha, se contrajo sobre sí misma, y con una velocidad aterradora, se lanzó hacia el único lugar donde había más vida. Mi pueblo, el pánico, y Miruri, que había estado congelado en mis venas, me golpeó con la fuerza de un rayo. ¡Mis hijos! ¡Mis nietos! Grité, un sonido inútil que se perdió en el aire muerto. Corrí hacia el arroyo, agitando mi bastón, como si un viejo con un palo pudiera detener a un dios hambriento. ¡No!, aullé. ¡Basta! El enjambre de oscuridad llegó al límite de Ochate, a la orilla del arroyo que yo había cruzado, y allí se detuvo. Chocó contra una barrera invisible con la fuerza de una ola contra un acantilado. El agua corriente, la tierra viva de Imiruri, la línea invisible que los pájaros nunca cruzaban, era su jaula. La peste nunca había contagiado a los vecinos, no porque fuera un virus débil, sino porque era un prisionero perfecto. La maldición estaba contenida. Ochate no era una tumba, era una celda de aislamiento.
La bestia, furiosa, se arremolinó sobre sí misma, una columna de rabia negra que se elevó hasta la altura de la torre rota, antes de volver a derramarse por el suelo maldito del pueblo. La gran grieta de la torre, el clavo roto, ahora silbaba, liberando la niebla pálida y verdosa que se unió al humo negro, cubriendo el pueblo entero en un sudario permanente de vapor venenoso. Y dentro de esa niebla vi moverse nuevas sombras. Las siluetas de los científicos, oscuras y vacías, uniéndose a la pantomima eterna de los aldeanos desaparecidos, ecos oscuros atrapados para siempre en la jaula. Me quedé en la orilla, temblando, el corazón a punto de estallar. Había fracasado en mi promesa a Unai. El sello estaba roto. El clavo estaba partido. La bestia estaba despierta, pero también había aprendido la verdad final. El mundo estaba a salvo mientras nadie fuera tan estúpido como para cruzar el arroyo. Mi deber, mi juramento, cambió en ese instante. Ya no era el guardián de un secreto, sino el guardián de una frontera, el centinela de una prisión de la que yo tenía la única llave, la verdad. Volví a mi casa. Nadie en Imiruri había sentido nada más que un leve temblor y un olor extraño en el aire. La zona fue declarada área de alto riesgo geológico. El gobierno puso cercas y carteles, creando una frontera física donde antes solo había una espiritual. Creen que están protegiendo a la gente de un gas tóxico. No saben que están protegiendo al gas de la gente. Ahora, con 80 años, mi vida tiene un nuevo propósito. Ya no vigilo la torre con miedo. La vigilo con deber. Los he traído a ustedes aquí, a través de mis palabras, a este lugar del que nunca debí hablar, para que mi diario no sea la única copia del manual de instrucciones. He roto mi silencio para convertir al mundo entero en guardián. El secreto de Ochate ya no es mío, es de ustedes. No vengan a buscar fantasmas, no vengan a buscar ovnis, no vengan a buscar respuestas. Lo que hay allí abajo no es un misterio que deba ser resuelto, es una sentencia que debe ser cumplida en soledad. Yo moriré pronto, pero les dejo mi puesto, les dejo mi vigilancia. Hagan correr la voz. Ochate no debe ser tocado. El clavo está roto, y lo único que mantiene a la bestia en su jaula es nuestro miedo y nuestra distancia. No dejen que el olvido se convierta en su llave. No llamen nunca más a cenar.